Ahora nosotros regresamos a hablar sobre este concepto de la iniciativa divina. La iniciativa divina. En otras palabras, todo lo que Dios hace es porque Él es el que está iniciando. El hombre está respondiendo. El hombre depende de Dios. Dios no depende del hombre. Al principio, te recuerdo lo que dice la palabra del Señor en Génesis, en capítulo 1. En Génesis capítulo 1, le quiero mostrar algo. Porque este es un concepto que yo creo que se nos ha olvidado a nosotros. Dice en Génesis, en capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí no dice que Dios fue a consultar con el hombre y luego de considerar el consejo del hombre, Él decidió de crear el cielo y la tierra. En ningún sentido. Todo es iniciado por Dios. Es igual en la regeneración, en el nacer de nuevo. Por esa razón queremos titular esta sección la iniciativa divina. Esta es la parte que fue muy chocante, me recuerdo. Años y años atrás, cuando lo escuché por la primera vez, me quedé yo boca arriba con un sinfín de preguntas. Yo tenía preguntas a lo loco, mis hermanos. Quiero hablar de que la regeneración es la obra soberana de Dios, del Dios el Espíritu Santo. La iniciativa es el de Dios y no de nosotros mismos. La regeneración, esto es importante, porque esto tiene que tratar con el concepto de cada uno de nosotros sobre cómo es que uno nace de nuevo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la iniciativa divina, tenemos que hablar que la regeneración, porque ese es el término, la regeneración, mis hermanos, eso es la obra, mira, es la obra soberana de Dios y no del hombre. Por esa razón estamos hablando de la iniciativa divina, la regeneración, el nacer de nuevo. La salvación es la obra soberana de Dios y no del hombre. ¿Por qué? Porque esta es obra de Dios, mis hermanos. Esta es la obra de Dios Espíritu. Santo. El nacer es igual como biológicamente hablando, usted tuvo nada que ver con su propio nacimiento, es igual espiritualmente. Nosotros, biológicamente hablando, nunca jamás habíamos escogido nuestros padres. Los padres nos escogieron a nosotros, biológicamente. Ese es el patrón. Espiritualmente nacemos de nuevo, cierto. Pero la iniciación, mis hermanos, la iniciativa divina viene de Dios y no del hombre. La regeneración es la obra soberana de Dios el Espíritu Santo. La iniciativa es el de Él y no de nosotros mismos. Notamos que el énfasis de que Pablo le está dando, mis hermanos, recae sobre la obra de Dios y no sobre los esfuerzos del hombre. Porque eso fue lo que él le dijo bien claro aquí. Él dijo, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Te recuerdan? En Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Note bien, es Dios iniciando su amor. Usted no pidió por el amor, Él derramó su amor. ¿Acaso eso fue lo que Él dice allá en Juan capítulo 3? Es igual en Juan capítulo 3, ¿no recuerda? En versículo 16, de tal manera Dios amó, ¿qué?
al mundo, el mundo jamás le había amado a él, él amó al mundo. Tenemos que comprender que Dios siempre está iniciando todo. So, él dice aquí en versículo 4, Efesios capítulo 2, pero Dios, que es misericordioso por su gran amor, amén, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estaba hablando de la iniciativa divina. Y lo dice bien claro. Él dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, es la condición original del hombre, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros observamos, mis hermanos, que el apóstol no escribe. Escuche bien, yo quiero que tú escuches esto bien. Y vamos despacio para asegurar que nosotros estamos escuchando la misma cosa. Tú te recuerdas que cuando habíamos comenzado con la clase, y le había dicho a ustedes que cuando estábamos en África, había 2 hombres con una pala sacando la tierra del pozo, ¿me entiendes? Y el tercero lo estaba echando de nuevo. ¿Te recuerdas eso? Y ahorita, en este momento, usted va a comenzar como este tercero, ¿ves? Que levanta su pala y echa la tierra de nuevo en el pozo. ¿Por qué? Porque ahora tú estás con pero, deja ver, no entiendo, no estoy. Y dejas de escuchar, te encierras. Aquí comienza un debate, aquí arriba un debate, y me da una mirada de loco. ¿Y este loco de dónde salió? Mira, te voy a decir que este loco sale de Los Ángeles ahorita. Vamos a eliminar todas las preguntas aquí. Lo que tú tienes que comprender, escuche bien lo que Pablo no dice. Mira, si acaso ignoras lo que Pablo dice, si acaso ignoras lo que el Espíritu Santo dice, si acaso ignoras lo que Jesucristo dice, si acaso ignoras lo que Dios dice, ¿por qué me sorprende que vas a ignorar lo que yo digo? No, yo no estoy sorprendido, ni siquiera ofendido. Pero quiero que usted escuche bien lo que Pablo no dice. Esto es importante. Escuche bien lo que Pablo no dice. Él no dice, y él no escribe, pero el hombre por su bondad se inclina a sí mismo hacia Dios y se levanta a sí mismo en un nuevo nivel espiritual. ¿Pablo escribió eso? No. En ninguna parte de las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, dale vuelta de Apocalipsis a Génesis, tú nunca encuentras ni una insinuación, ni siquiera. No hay ni un versículo que tú hayas en la Biblia que dice eso. Otra vez, déjame repetirlo, lo voy a repetir. Pero el hombre por su bondad se inclina a sí mismo hacia Dios y se levanta a sí mismo en un nuevo nivel espiritual. Pablo nunca, y ningún otro escritor de la Biblia jamás ha escrito eso en la Biblia. Uno de los más dramáticos momentos en mi vida que moldeó mi teología tomó lugar en el salón del seminario. Yo estaba en la clase y me recuerdo que uno de mis profesores fue al pizarrón y escribió estas palabras en letras mayúsculas. Esto fue lo que escribió. Él dijo: la regeneración. Él dice, precede me recuerdo que él escribió
estas palabras. En un pizarrón, mis hermanos, porque en esa época no existía pizarra blanca, nada de eso. Pero mira esto. Él puso estas palabras. La regeneración precede la fe. La regeneración precede la fe. Estas palabras fueron una sacudida, si lo puedo decir, a mi sistema de pensar. Había entrado al seminario creyendo que la obra clave del hombre para efectuar el nuevo nacimiento era la fe. ¿Entendiste lo que dije? A mí me enseñaron que para nacer de nuevo, mi fe tenía que ser efectuada, tenía que ser activada para poder apropiar la regeneración. Yo estaba más que convencido, porque así me enseñaron en todas las iglesias donde yo había asistido, todos los pastores que yo había escuchado, y no importaba si yo estaba hablando con un pastor en español o un pastor en inglés. Todos me decían la misma cosa. Aquí estoy estudiando en el seminario, me recuerdo, y estamos hablando de años atrás. ¿Te imaginas eso? Estoy pastoreando 34 años ya. Y yo sentado en el salón del seminario, y viene el profesor, agarra la tiza, y él pone: la regeneración precede la fe. Ahora, en ese entonces yo no conocía, no sabía nada del profesor R.C. Sproul, no sabía quién le era, pero él vino, mis hermanos, como un profesor visitante al seminario, y fue el que dio la lectura ese día. Igualito pasó con él cuando él era un pastor joven estudiando en el seminario. Y yo me recuerdo ese día que todos estábamos sentados ahí y nos quedamos perplejos, mis hermanos, confundidos. Yo no sé, y no tengo la menor idea, la apariencia de nuestras fachadas, mis hermanos. Pero pero sí me recuerdo que me doy vuelta a la derecha, a la izquierda, me volteo atrás y enfrente, y veo que todos nosotros nos quedamos así. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Me recuerdo eso. Estábamos en shock. Escuche bien. Ahora, yo quiero regresar a la declaración, porque no se olvide que estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. ¿Ve? Es fácil olvidarse el tema. El tema aquí es hablando del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Otra vez, déjeme repetir. Nosotros observamos que el apóstol Pablo no escribió, ni siquiera otro escritor de la Biblia jamás ha escrito estas palabras. Pero el hombre, por su bondad, se inclina a sí mismo a Dios y se levanta a sí mismo en un nuevo nivel espiritual. Y este fue uno de los momentos más dramáticos y radicales en mi vida. En ese día moldeó mi teología, tomó lugar en ese salón del seminario ese día de una forma que yo me recuerdo que me salí y fuimos a cenar, y yo me recuerdo que estábamos sentados en el restaurante y ahí estamos todos sentados ahí, y
se ordenó, por ahí estaba todo el mundo, y ahí, y tenía, me recuerdo que teníamos el tenedor así, jugando con la comida, y llegó la mesera y se le pregunta, ¿no le gustó a ustedes? No, hombre, no era que la comida, yo no sé, ni entiendo por qué fuimos al restaurante a comer. Porque fuimos a básicamente a regalarle el dinero al restaurante. Porque todo el mundo se fue y está sentado dando vueltas con la comida, piqueando la comida. Pero estamos tan, estamos tan radicalmente cambiados, en shock. Y nos estamos haciendo preguntas. Y la cosa es que, ¿sabe qué? Tenemos las Biblias y todo el mundo se está buscando y estamos hojeando la Biblia, estamos hojeando. Y me recuerdo que había 4 mesas, ¿ves? De pastores sentados y a cada mesa tenía una tarea. Busque en este libro donde si hay un versículo, ¿ah? Si hay un versículo que puede insinuar que el hombre se levanta un día, que él mismo se inclina a sí mismo a Dios y que de repente él se levanta un nuevo, a él mismo se levanta en una nueva dimensión espiritual por sus propios esfuerzos. No, en serio. Y estamos nosotros ahí, ¿cómo está esta cosa? Y todo fue provocado por la generación precede la fe. ¿Me entiende? Pero nosotros, ¿cómo nos había enseñado a nosotros en las iglesias? Fue esta. La fe precede la generación. Esto es lo que yo había entendido aquí. Esto es lo que yo había creído. Esto es lo que yo había entendido. Porque esto fue lo que me enseñaron. Una de estas declaraciones, una de ellas exalta a Dios el Espíritu Santo, la otra lo ignora completamente. Una de ellas exalta al Espíritu Santo, la otra lo ignora completamente. Una de ellas levanta al hombre y redarguye a Dios. Toma tu tiempo. Porque ahorita tú tienes que decidir, porque no se olvide, estamos hablando del Espíritu Santo. De esto estamos hablando. Estas palabras, mis hermanos, fueron una sacudida a mi sistema de creencia. Había entrado al seminario creyendo que la obra clave del hombre para efectuar, para activar, provocar el nuevo nacimiento era la fe. Yo pensé que lo primero era tener fe en Cristo para entonces nacer de nuevo. Mis hermanos, use las palabras en este orden por una razón. Usé las palabras en este orden por una razón. Estaba pensando en términos de pasos que debería tomar en una cierta secuencia para arriba a un destino. Yo colocaba la fe en el principio de la secuencia. El orden que se miraba algo semejante es esto: fe, por consecuencia, nuevo nacimiento
justificación. ¿Me entiende? Tú tienes que comprender que este es el asunto, porque así fuimos entrenados. Fe. ¿Me comprende? Precede nuevo nacimiento. ¿Me entiende? Nuevo nacimiento. Y por consecuencia tenemos justificación. Así fuimos instruidos, así estamos creyendo nosotros. ¿Me entiende? En este, mis hermanos, en este esquema de las cosas, la iniciativa recae sobre nosotros. ¿Te recuerda aquí? Aquí lo que tenemos es la iniciativa humana. ¿Ve? Mire esos rostros. Con tantos pastores de sin fin de denominaciones y iglesias aquí, mira sus rostros. El silencio grita aquí. Es el silencio del sepulcro. Mira lo que está pasando. Porque el problema es que no hemos asociado Dios el Espíritu Santo con la regeneración, Dios el Espíritu Santo con la salvación. ¿Tú te recuerdas que le había dicho a ustedes? Mira, hay una diferencia entre la interpretación eclesiástica, la interpretación de la iglesia y la interpretación bíblica. Por eso le había dicho, cuando comenzamos la clase, con todos los pastores que tenemos de todas las denominaciones, mis hermanos, de todo tipo de iglesia aquí, distintos países, etcétera, le dije, mira, escúcheme bien, yo no estoy interesado en meterme en la polémica de su interpretación eclesiásticas. Lo que tenemos que hacer en un curso bíblico de seminario es entrar en la interpretación bíblica. Yo no estoy interesado, no tengo ni la mínima deseo de transformarlo, cambiarlo a ustedes. Mi trabajo, mi papel es enseñarles lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Pero para hacer eso tengo que, mis hermanos, confrontar mi sistema de teología, mi sistema de creer. Porque a mí nunca me enseñaron la iniciativa divina, nunca. Fue la iniciativa humana. Esta es la que a mí me instruyeron. Y así arranqué a predicar el Evangelio. Así salí para predicar por todas partes. En este esquema de las cosas, la iniciativa recae sobre nosotros, no sobre Dios. Estaba seguro que Dios había mandado a Jesús a morir en la cruz muchos antes que hubiera escuchado el Evangelio. Aunque Dios había hecho estas cosas externas para mí, pensaba, mis hermanos, que la iniciativa para apropiarme, si puedo usar esa palabra,
de la salvación era mi trabajo, era mi responsabilidad. Pero se me olvidó lo que dice en Efesios capítulo 2, en versículo 1. Si Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, déjame hacerte una preguntita. Okay. Y esta es la pregunta, bien sencilla. No vamos a complicar la cosa. La pregunta es esta. Dice, estabais muertos, ¿no? Es lo que dice. Capítulo 2, libro de Efesios, versículo. Cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Lo que dice la palabra. Esa era y fue mi condición. Cuando en el pasado, si así está el caso, yo estaba vivo espiritualmente. Un momento. Un momentito. El salmista David dijo, fui concebido en el vientre de mi madre en pecado. En otra palabra, yo vengo con la ADN, con la naturaleza pecaminosa de Dios, de Adán y Eva, ¿no? Así nazco. Por esa razón, te recuerda que en el diálogo que tiene Nicodemo y Jesús dice, porque es necesario, algo que es obligatorio, no negociable, tú tienes que nacer de nuevo. Y luego inmediatamente él entra, mi hermano, en un monólogo hablando del poder de la persona del Espíritu Santo. La verdad es que no había pensado en este tema detalladamente. Detalladamente no lo había pensado. Simplemente lo acepté tal como me lo presentaron. Ni había escuchado cuidadosamente las palabras de Jesús a Nicodemo tampoco. ¿Por qué? Aquí hay otra palabra. No sé, es que, y yo he dicho esto por años, que parte del problema es que la tendencia nuestra, humanamente hablando, es de leer la Biblia demasiado rápido, como si fuera un periódico. Ese es el problema nuestro. Porque hay una palabra aquí, y bien peligrosa. Asumía. Asumir, mis hermanos, algo es demasiado peligroso. Y en este caso somos capaces de asumir algo que nos puede llevar al infierno. Asumía que aún, y esta es la parte, que aún que era un pecador, asumía que aun que era un pecador, una persona nacida de la carne, una persona viviendo en la carne, tenía una pequeñita isla de justicia. Que yo tenía una pequeñita isla de justicia. No, mira, yo no te puedo decir dónde yo saqué esa idea, pero en mi cabeza yo estaba convencido, porque así me lo habían presentado. ¿Quién? Ahora ni me recuerdo quién fue, porque eran tantos que decían la misma cosa, que yo asumí lo que ellos habían dicho era cierto. Y así yo voy entrando. Mira, es importante
en la manera como usted se acerca a las Escrituras. Es bien importante. Pues, y muchas veces depende en las gafas, mis hermanos, en los anteojos que uno usa. Mira, mis anteojos, mis hermanos, es como un filtro, ¿no? Determina, ¿no? ¿Es cierto? Mis anteojos, ellas determinan lo que yo voy a ver, lo que yo veo. ¿Ves? Todo lo que yo veo está determinado, mis hermanos. Yo puedo ver el rótulo que está en la puerta allá. ¿Entiende? Que ahí dice que no use dicha puerta indicada durante el tiempo de los cultos. Muchísimas gracias, ¿no? Así lo dice allá arriba, ¿no? Pero quiero que tú me comprendas. Lo que sucede es que esto es un filtro. ¿Entiende? Este es un punto de vista. Y yo me lo pongo cada vez cuando me voy a acercar a las Escrituras. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. ¿Ves? Todos nosotros llegamos o todos nosotros nos acercamos a la Escritura, mis hermanos, con un pensamiento predeterminado. Su acercamiento a las Escrituras va a determinar el resultado de lo que usted comprende. Y a mí me había enseñado, la fe precede la regeneración, la fe, luego nacimiento y por consecuencia justificación. En otra palabra, la iniciativa humana. ¿Por qué? Porque yo tenía una pequeñita isla de justicia en mi esencia, en mi alma, en mi persona. Porque esto representa mis anteojos, mis hermanos. Y cada vez que yo me acercaba a leer la Escritura, yo tenía ya eso, ahí estaba ya existía, es el filtro. Y lo demás, mis hermanos, cuando no estaba de acuerdo, se eliminaba. Por eso digo que cuando el profesor, tremendo maestro de la palabra de Dios, tremendo predicador, maestro de la palabra, y ¿sabe qué? Y todavía está vivo predicando, imagínense. Él todavía está vivo predicando. Y cuando él escribió esas palabras, la generación precede la fe, nos dejó a todos nosotros boca arriba. ¿Por qué? Porque no había pensado en este tema detalladamente, ni había escuchado cuidadosamente las palabras de Jesús a Nicodemo. Asumía que aún que era un pecador, aún una persona nacida en la carne, aún viviendo todavía en la carne, que yo tenía una pequeñita isla de justicia, un pequeño depósito de poder espiritual que me capacitaría, mis hermanos, para responder al Evangelio por mí mismo. ¿Me escuchaste? Viendo sus rostros, mis hermanos, sus fachadas, ustedes me quedan mirando de loco. Ya, déjenme repetirlo. Asumía que aún que era un pecador, una persona nacida en la carne, una persona todavía viviendo en la carne, tenía una pequeñita isla de justicia, un pequeño o un pequeñito depósito de poder espiritual que me capacitaría, mis hermanos, que me capacitaría
¿para qué? Que me capacitaría para responder al Evangelio por mí mismo. Por eso yo tengo la iniciativa humana. Yo nunca he escuchado a la gente hablar. La gente te dice, mira, ahorita no, ¿sabe qué? No estoy dispuesto, no estoy preparado ahorita para aceptar a Jesús. Más adelante a yo limpiarme, a yo cambiar unas cosas en mi vida y luego voy a considerar. ¿Sabe qué, papito? Tú nunca lo vas a hacer. Porque tú estás en la misma trampa donde yo me encontré. Y ni siquiera me había dado cuenta que estaba en ese pozo. ¿Me entiende? Porque hemos eliminado la persona del Espíritu Santo en la obra de salvación. Quizás había sido confundido por la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica Romana, porque yo salí de la Iglesia Católica Romana. Roma y muchas otras ramas de la cristiandad, han enseñado que la regeneración es por gracia. Esta no puede suceder aparte de la ayuda de Dios. Ahora, ningún hombre tiene el poder para levantarse a sí mismo de la muerte espiritual. La divina asistencia es necesaria y absolutamente necesaria. Esta gracia, de acuerdo a mis hermanos a Roma, viene en la forma que ellos llaman la gracia, y esta es una palabra importantísima. Esta va a ser la palabra precedente, mis hermanos. ¿Ves? Ahora, esta palabra precedente o la gracia presente significa que esta viene antes de cualquier otra cosa. Roma añade que el requerimiento, mis hermanos, de esta gracia precedente es que necesitamos, así me enseñaron, note bien conmigo, necesitamos para esto funcionar, cooperar. Cooperar con ella, y no solamente cooperar con ella, mis hermanos, y confirmarla. Otra vez. ¿Por qué? Porque la iniciativa, mis hermanos, no es divina, es humana. ¿Por qué? Porque existe en mí una pequeñita isla de justicia que me capacita a mí a escoger y que me ayuda a levantarme. Antes de que ésta puede tomar posesión en nuestros corazones. La gracia precedente, mis hermanos, no puede tomar posesión de nuestros corazones sin nosotros cooperar con ella y confirmarla. El poder de la salvación, en efectivo, mis hermanos, ya no es Dios, es el hombre. Este concepto de cooperación, una de las mejores media verdades. Es cierto también que la fe que ejercemos en nuestra fe, eso es cierto, es cierto, yo tengo que ejercitar fe en mi fe, eso es obvio.
Yo creo que para discutir eso no tiene sentido. Pero ahí no está la pregunta, ni siquiera el problema. Mira, en cierto tiempo, también que la fe ejercemos en nuestra fe, Dios no va a creer en Cristo por nosotros. Dios no va a creer en Cristo por nosotros. Cuando respondo a Cristo, esta es mi respuesta. Es, por decirlo, mi fe. Es mi confianza que está siendo ejercitada. Este tema, sin embargo, es mucho más profundo. La pregunta todavía, mis hermanos, permanece. Esta es la pregunta. ¿Coopero con la gracia de Dios antes de nacer de nuevo? ¿O la cooperación ocurre después que yo nazco de nuevo? No, esa es la pregunta. ¿Me están escuchando? ¿Coopero yo de nuevo antes de nacer o coopero después de nacer? En otras preguntas, en otra manera, ¿dónde reside el poder? ¿Precede el poder humano antes de la regeneración o procede el poder humano después de la regeneración? Te dije que te iba a dejar boca arriba. Porque por un momento dejemos a un lado, solamente por un momento aquí, lo que nos enseñaron, cómo fuimos criados en la fe. Lo que tenemos que tratar es quién es Dios y quién es el hombre. ¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando de la religión? La religión es el hombre intentando de alcanzar a Dios, complacer a Dios, ganar mérito con Dios para ganar su salvación. Pero el cristianismo es que Dios ya alcanzó al hombre. ¿Ahora me entienden? Pero tú y yo tenemos que hacer esa pregunta. Y yo quiero que esta pregunta se quede grabada. ¿Me permite borrar? Déjeme borrar aquí. Voy a borrar aquí y si me permite, aquí en este momentito, y vamos a... Y esta va a ser la pregunta, ¿no? Coopero con la gracia de Dios, ¿no? Coopero con la gracia de Dios antes, ¿no? Antes de nacer de nuevo. Antes de nacer de nuevo o la cooperación es que quiero mantener esto en sentido, ¿me entiendes? O la cooperación ocurre
después de que yo nazco de nuevo. Esta es la pregunta. ¿Coopero con la gracia de Dios antes de nacer de nuevo o la cooperación ocurre después que yo nazco de nuevo? Y aquí tú vas a tener que determinar, si usted tiene suficiente justicia, autojusticia en sí mismo, en su carne, para poder tener la capacidad de elevarme, levantarme a un nivel espiritual y poder considerar la vida. Porque si así es el caso, el problema está aquí, que Pablo y el Espíritu Santo, los dos, Pablo, el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo, y Dios Padre, los tres están confundidos en lo que dijeron en Efesios en capítulo 2, en versículo 1. Estabais muertos en sus delitos y pecados. Y luego mucho más confundido, cuando tú vas a Efesios capítulo 2 y vete al versículo 4, donde él dice, pero, así no lo dice. Él lo dijo en Efesios 2:1. Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en Efesios 2:4 él dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Ahora, ¿de qué vale? ¿De qué vale la misericordia? Piénsalo bien, por favor. Mira, ¿qué es el valor? ¿Qué valor tiene la misericordia si la iniciativa es humana? ¿O no soy yo? ¿No soy yo misericordioso? ¿No soy yo en mi misericordia que le estoy considerando a Dios? En cual le estoy otorgando, le estoy proveyendo a Él la oportunidad a Él de ser mi Dios. ¿No soy yo? Mira, tenga cuidado. Dios es inmortal, el hombre mortal. Dios es infinito, el hombre finito. Dios es el creador, nosotros hemos sido creados. ¿Me comprende? Y sabemos que es un acto de imposibilidad que el hombre se puede elevar al nivel de Dios. Y como el hombre sabe que él no puede hacer eso, la única manera que él lo puede hacer, mis hermanos, en su terquedad, en su necedad, es que como él no se puede elevar, ¿me entiende? Él tiene que bajar a Dios al nivel del ser humano
Y por consecuencia, Él tiene la habilidad de iniciar, tener la iniciativa humana, donde Él ahora, en vez de que Dios tenga misericordia, porque tú tienes que cuestionar por ley. ¿Qué valor tiene la misericordia? Si el hombre es el que está iniciando todo. Aquí donde tenemos el problema. Ahora, otra forma de hacer esta pregunta es examinar. Y aquí es donde creo que, bueno, la verdad es que no vamos a tener el tiempo de entrar en todos los detalles. Solo vamos a introducir en esta sección, ¿ok? Porque hay dos palabras con que tenemos que tratar. Si es para comprender esto, hay dos palabras que simplemente las voy a introducir ahorita, ¿ok? Y esta es, si la generación es monejista o sinejista. Si la regeneración es monejista o sinejista. Ok, ahora, si me permite, aquí voy a borrar aquí. Y vamos a hacer esto. Ahora la palabra monejista, mono es uno, sinejista requiere dos. En otra palabra, sinejistas son dos partidos que están participando uno con el otro. Monejista es que alguien, solamente una persona, está iniciando todo. Esta es la pregunta que tenemos que hacer. Si la regeneración es, ¿no? Te recuerda que dije mono, ¿no? Es otra palabra. Monejista. Y lo vamos a definir en la siguiente clase, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en los términos teológicos, ¿no? Y vamos a hacerlo así. Esta es la pregunta. ¿Dios coopera conmigo o yo coopero con Dios? Es una punto de vista. La otra, ¿yo me encargo de mi propia salvación o Dios se encarga de mi salvación? Esta es otra manera de hacer la misma declaración. La regeneración precede la fe, ¿te recuerdan? O la fe precede la regeneración. La otra manera en cómo hacer la misma declaración en forma de pregunta es así. Si la regeneración es monejista o si la regeneración es sinejista. En otra palabra, aquí lo que tenemos es aquí. Esto requiere, estamos hablando, si Dios solo se encarga o esto es Dios más el hombre. Porque es importante de reconocer. Tenemos que regresar aquí ahora. Que si yo tengo una pequeñita isla de justicia y tiene que ser autojusticia. No puede ser la justicia de Dios. ¿Acaso qué dijo el profeta Isaías cuando él dijo, nuestra justicia es como trapos de inmundicia?
Eso fue lo que él dijo. Y si es cierto que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, si es cierto, en ese caso, yo no tengo ni siquiera, olvídate una isla, ni una gotita de agua de justicia en mi persona, para poder tomar una decisión y decirle a Dios, Dios, escucharme, estás obligado, vos, tú, Dios, estás obligado a aceptarme porque yo soy un regalo. Yo soy uno de los mejores regalos de esta tierra para su reino. Y hoy decidí, hoy tomé la decisión, hoy es el día suyo. Hoy es tu día de bendición en cual yo me otorgo, yo me entrego a ti para su bendición. Si tú piensas que ese es el caso, por esa razón, esta es la pregunta que se tiene que contestar. ¿La regeneración es monejista o la regeneración es sinejista? ¿O la regeneración precede la fe o la fe, mis hermanos, precede la regeneración? ¿O la iniciativa humana o la iniciativa humana? ¿La iniciativa divina o la iniciativa humana? Ve. Tú puedes ver ahora que ahora tenemos, mis hermanos, un contraste. Y por esa razón, y le dije al principio, que la interpretación eclesiástica de la iglesia o la interpretación bíblica, ahora puede ver donde los dos van a chocar, donde los dos están chocando. Hay un choque entre las dos cosas, ¿no? En otras palabras, aquí tenemos que saber algo. Si esto es operativa, si es operativa, o cooperativa. Estamos usando distintas palabras para asegurar que hay un contraste, pero un contraste sin duda. Porque lo que queremos hacer es forzarlo a mirar la realidad de la verdad. Pero tiene que ser sin nuestro filtro, como nosotros vemos las cosas. Ahí donde está el desafío que tú y yo tenemos. ¿Me comprende? Aquí es, mira, está capaz Dios hacer algo o dependiente. Dios depende de nosotros o Dios es capaz de hacer algo sin nosotros. Y aquí está el reto y el desafío que tú y yo tenemos.